Muy buenos días tengan todos. A continuación vamos a realizar la explicación de nuestro ejercicio práctico de MRP2. Bien, ¿qué es lo que buscamos con el MRP2? Básicamente con los requerimientos que nosotros tenemos, con los datos que nosotros tenemos, a continuación vamos a calcular cuál es el requerimiento semana tras semana dependiendo de la demanda. En este caso vamos a utilizar un método de cálculo LPL, donde tendremos el boom de los materiales y por último las acciones que deben tomarse de inmediato dependiendo del requerimiento que tengamos. Bien, con estos datos que yo tengo aquí a continuación vamos a construir los siguientes datos que nosotros tenemos. Entonces básicamente aquí está todo resuelto, lo vamos a explicar brevemente y si alguien tiene alguna duda pues igualito nosotros vamos a pasar por el grupo el archivo Excel para que puedan ver de dónde salen todos los cálculos. Fíjense que aquí están todas las fórmulas ya programadas y podrán, cualquier pregunta que tengan pues será respondida por el mismo grupo. Bien, ¿cómo nosotros completamos o cómo formulamos todo esto que tenemos aquí? Bien, básicamente aquí lo que tenemos es, dependiendo del ejercicio, en este ejercicio nos dicen que nosotros tenemos 5 componentes. Bueno, primero voy a decir que tenemos 3 niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. En el nivel 1 tenemos al ítem A o al componente A. En el nivel 2, esto es dependiendo del ejercicio, por lo menos este ejercicio está formulado de la siguiente manera. Ellos indican que el nivel 2 está conformado por el componente C y el componente D, y el nivel 3 está conformado por el componente B y el E. Bien, ¿cómo nosotros completamos los demás datos para realizar lo que es los cálculos? Bien, aquí hablamos de unas semanas de tiempo de ciclo. Estas semanas son las semanas que tenemos antes de que se cumpla o que, digamos, dejamos de estar disponible nuestra cantidad semanal. Bien, hablamos de que en la semana A, nuestra semana de tiempo de ciclo es 1, para el componente C, la semana del tiempo de ciclo también es 1, como lo podemos ver aquí. Para el componente D, nuestras semanas son 2, y así sucesivamente para los demás componentes. Este valor que tenemos aquí, SF, significa stock físico, o en este caso la cantidad disponible que nosotros tenemos. Fíjense que para el ítem A o el componente A nuestro factor disponible es 75, para el B nuestra cantidad disponible es 150, lo tenemos por aquí abajo, y así sucesivamente para los demás. Simplemente vamos rellenando las casillas con los valores que tengamos. Estos valores que tenemos aquí en cero son porque tenemos pedidos fuera de tiempo que no han sido despachados u otros stock en el cual en el ejercicio no lo señalan, por lo tanto, al no señalar esos datos aparte, nosotros los tenemos en cero, pues, ya que no lo estamos utilizando. Bien, ¿cómo comenzamos a rellenar aquí estas casillas? Fíjense que nosotros trabajamos con la demanda bruta, el pendiente, la recepción, lo disponible, el requerido neto, la recepción del plan y la emisión de orden. Aquí de las cosas más importantes son la demanda bruta, que es con lo que vamos a comenzar nosotros, hasta obtener la emisión de orden, que es los requerimientos que nosotros vamos a tener en esa semana para cada tipo de componente, para la A, para el C, para el D, para todos los componentes. Entonces nosotros, ¿cómo comenzamos? Fíjense que tenemos aquí dos valores principales que son el 200 y el 250. Esos son los valores de la demanda bruta que tiene el producto A. Fíjense que en el plan maestro, como lo tenemos aquí, comenzamos diciendo que para el producto A, en la semana 5 y en la semana 6, en la semana 5 tenemos una necesidad bruta o una demanda de 200 y en la semana C una necesidad bruta de 250. A partir de ahí empezaremos a hacer los respectivos cálculos en las siguientes semanas. Fíjense, básicamente aquí todas las fórmulas ya están pregrabadas. Una vez que hemos calculado, obviamente nosotros no tenemos, como habíamos dicho aquí, no tenemos pedidos sin despachar o pendientes de recepción, por lo tanto, tampoco, o sea, todos los valores van a ser cero y los demás cálculos se van a realizar. Lo que hay que estar pendiente aquí es que si en la semana 5 y en la semana 6 tenemos nuestra demanda, ir realizando los cálculos y verificar en qué semana nuestro requerido neto, que es este valor que está aquí, ya no está disponible. Fíjense que a partir de aquí, el requerido neto toma valores negativos hasta llegar a la semana 5. En la semana 5 debemos hacer un parado porque ya el requerido neto deja de ser negativo para ser positivo. O sea, en la semana 4 nosotros no tenemos un requerido, o sea, no estamos requiriendo nada. En la semana 5 ya estamos requiriendo 125 unidades.
Fíjense que eso es como que nosotros, por lo menos en la semana de inicio, que es la 0, nosotros no tengamos requerido porque estamos comenzando. En la semana 1 tampoco, en la 2 tampoco, en la 3 tampoco. No, ¿por qué no lo tenemos? Porque si es negativo el valor, si el requerido es negativo, nosotros no estamos requiriendo en ese momento ningún material. Por lo tanto, en la semana 5 ya el requerido es positivo. ¿Qué significa eso? Que ya en esa semana y en la semana 6 nosotros vamos a requerir materiales. Por lo tanto, debemos anticiparnos a ello. Fíjense que en lo que es nuestro ítem A, nos indica que el tiempo cíclico, o digamos aquí lo llaman semanas de tiempo de ciclo, perdón, es de una semana. ¿Qué significa eso? Que una vez que el requerido ya no sea negativo, o sea, cuando haya requerimiento, en este caso es en la semana 5, aquí, que ya deja de ser negativo, hay que anticiparnos ¿cuánto? Una semana. Entonces, si estamos aquí en esta semana 5, nos anticipamos una semana y aquí, en la semana anterior, vamos a colocar cuáles fueron los valores que nosotros necesitamos. Pues, fíjense que si el requerido neto es 125 y 250, yo los voy a colocar, pero una semana antes, porque nos lo está diciendo aquí. Entonces, básicamente, si tenemos 125 para la semana 5, yo lo coloco en la semana 4, porque ya yo sé que en esa semana yo necesito, digamos, hacer ese pedido para tenerlo disponible en la semana 5. Es como anticiparse. Si yo aquí si me están diciendo que necesito el requerimiento en la semana 5, pues una semana antes ya yo debo estarlo pidiendo para tenerlo disponible en esa semana. Y así sucesivamente vamos a ir haciendo con las demás demandas. Fíjense que aquí siempre vamos recortando una semana. Fíjense que aquí comenzamos en la semana 5 y 6 con una demanda de 200 y 250. Aquí tenemos que, digamos, echarnos para atrás una semana. ¿Por qué? Porque ya yo sé que aquí, si necesito aquí demanda en esta semana, ya una semana anterior, en la 4, yo voy a necesitar otra demanda. Y así sucesivamente. Fíjense que aquí, por ejemplo, en el componente D, necesito 2 semanas de antelación una vez que ya no tengo stock disponible. Fíjense que en comparación con la semana 5, que es donde comenzamos, aquí 2 semanas antes, 1 o 2, ya nosotros debemos ir haciendo los pedidos. Entonces, básicamente, así funciona el ejercicio, hay que hacerlo semana tras semana, los cálculos son los mismos, fíjense que aquí los cálculos siguen siendo los mismos, aquí también. Básicamente lo que va a variar son los valores de la demanda. Estos valores que tenemos aquí los obtenemos dependiendo del ejercicio, por lo menos aquí, cuáles fueron los valores de requerimiento, 125, pero en el ejercicio nos decían que en la semana, o digamos, en el componente C, necesitábamos 2 veces el componente A. Entonces, por eso agarramos y tenemos, si tenemos 125, lo multiplicamos por 2 y tenemos 250. Pero digamos que eso ya viene con el ejercicio. Entonces, aquí está todo formulado dependiendo del ejercicio que nosotros tengamos. Al final, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Nosotros tenemos las acciones a tomarse inmediatamente. Incluso nos los indica aquí. Esas acciones a tomar dependerán de los requerimientos que nosotros tenemos. ¿Cómo llenamos nosotros estas casillas? Bueno, aquí hablamos de todos los ítems que tenemos, el A, el C, el D, el B y el E. Básicamente vamos a rellenar desde la semana -1, o sea, antes de la semana inicial hasta las 6, nuestros requerimientos. En este caso, con el valor de la recepción del plan. Perdón, de la emisión de orden, quise decir, de la emisión de orden, que son los valores de los requerimientos. O sea, estos valores que están aquí son los que yo voy a necesitar o que voy a requerir en esas semanas para este componente. Entonces, básicamente esos valores los voy a colocar aquí y aquí podré ver realmente en qué semana y qué cantidad voy a requerir de cada uno de los componentes. Por lo menos en el primer componente, que es el A, en la semana 4 y en la semana 5 voy a necesitar o necesito una demanda, ya la necesito para cubrir la demanda, un requerimiento de 125 unidades y 250. Por ejemplo, en el componente E, fíjense, esto lo saqué, fíjense que estos valores que están aquí son estos mismos. Para el componente E, antes de comenzar, que en este caso en la semana 0, ya yo necesito 180 unidades. O sea, para cubrir esta demanda, ya yo antes, una semana antes de comenzar, ya necesito 180 unidades. Y eso para cubrir la demanda. Entonces, nuestra conclusión sería que este es el requerimiento necesario de cada semana de trabajo. Se puede apreciar que una semana antes de la semana de inicio, o sea de esta, de la semana 0, se necesita realizar un pedido de 450 unidades de B y 180 D. Todo esto para alcanzar la demanda establecida y para poder cubrirla. Bien, esta fue nuestra exposición.
nuestra explicación del ejercicio. Cualquier duda, bueno, puede ser planteada en el chat, en donde también pasaremos el archivo Excel y podremos aclarar las dudas más fácilmente. Saludos y feliz día.